Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. Dios te bendiga, mis amados hermanos. Mi mayor deseo es que la gracia infinita, la misericordia abundante y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean contigo en estos tiempos en que estamos viviendo. Hoy vamos a hablar un poquito de algo muy importante. Vamos a hablar de ambientes. Vamos a hablar de la importancia de tú estar en un ambiente donde tú puedes alcanzar a desarrollar lo mejor que Dios ha hecho por ti y te ha preparado. Y para eso vamos a ir a un pasaje de la Escritura que se encuentra en Génesis capítulo 28. Y vamos a hablar de cómo una persona transforma su vida cambiando de ambiente. Pero no solamente es el ambiente que nos rodea, es el ambiente que nos rodea y el impacto que tiene en nuestra mente. Y
Como cuando tú cambias tu manera de pensar, tú puedes cambiar el entorno en que te encuentras y puedes mejorar tu calidad de vida. Vamos a ver la historia de un hombre llamado Jacob. Yo te invito a Génesis 28. Vamos a leer del verso 10 hasta el 22. Dice así la palabra de Dios. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que tú estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre amado, tú sabes mejor que nadie que estamos inmersos en un tiempo crítico difícil, en que aunque a veces vemos retazos de luz que empiezan a surgir, todavía estamos enfrentando las consecuencias de esta pandemia. Todavía llevamos en nuestros corazones la carga de seres amados que están en nuestros países, que están sufriendo todavía los estragos de esta pandemia. Y Señor, reconocemos que nuestros corazones están cargados. Pero Señor, también reconocemos que tú has sido bueno, que tú has sido fiel, que tú has provisto para nuestras necesidades, que aún en medio del dolor tú nos has consolado, que tú nos has sostenido con tu diestra de poder, que tú has sido el Dios que nos has dicho ser. Y por eso en esta hora, Padre, queremos pedirte que tu Espíritu Santo ministre a nuestras mentes, a nuestros corazones, y que nuestro Señor Jesucristo ministre su presencia a nuestras vidas, para que nosotros podamos levantarnos a una nueva vida, a una mente renovada, que podamos brillar desde donde tú nos has plantado, y que podamos levantarnos y esperar un futuro que, aunque es incierto, contigo estamos asegurados de éxito y de bendición. Por eso danos un paso seguro en un futuro incierto. Y te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Ambientes. El ambiente donde tú estás puede ser el lugar perfecto para tu desarrollo y para tu crecimiento, o puede ser el lugar que no te va a permitir llegar a ser todo lo que tú quieres que Él sea. Ambientes. Ambientes. Jesús habló más de ambientes.
y habló del impacto que el ambiente puede tener contra nuestras vidas. En una ocasión él dio una famosa parábola. En esa famosa parábola él dijo que un sembrador iba sembrando la semilla. Nota, no va a haber problema con la semilla, pero van a ser sus ambientes los que van a determinar si las semillas crecen o no. Hay semillas que van a caer en lugares pedregosos y no van a poder echar raíces profundas. Otras van a caer en lugares que hay mucha maleza y la van a asfixiar. Hay otros lugares donde sencillamente va a estar vulnerable y el enemigo va a venir y se la va a robar. Pero habrá lugares donde va a haber tierra fértil y el suelo va a ser receptivo y esa semilla va a poder crecer y se va a desarrollar. Hay ambientes que no son conducivos a nuestra relación con Dios. Hay ambientes que si nosotros no los alteramos y los cambiamos, en vez de ser viento debajo de nuestras alas, que nos va a ayudar a elevarnos, como levantarnos como águilas y desafiar las alturas, sencillamente nos van a hacer estrechar. La pregunta es, ¿cómo cambiamos nuestro ambiente? ¿Cómo cambiamos nuestra manera de pensar? ¿Cómo nosotros podemos ser transformados a pesar de nuestro ambiente para poder llegar a ser todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Bueno, el ambiente es importante, pero no tiene que determinar lo que nosotros podemos hacer si Dios está con nosotros. Dios puede cambiar nuestras vidas, cambiar nuestras mentes y luego cambiar el entorno en el cual estamos. Jacob ha sido un hombre que ha crecido en un ambiente que en cierta medida ha estado caracterizado por la comodidad. Él ha sido el beneficiario de la fe de sus abuelos y de sus padres. Y ha sido la fe de ellos los que han creado un entorno familiar en el cual él está sumamente cómodo. O él tiene aspiraciones, él quiere desarrollarse, pero también en ese ambiente no lo puede hacer. Y es lo que Dios va a hacer, es que Dios va a cambiar las circunstancias, va a remover la comodidad de su ambiente hasta el punto que él va a tener que salir de allí. A veces Dios permite que nuestro ambiente cambie, ¿no es cierto? A veces cuando estamos tan cómodos, tan seguros que nos olvidamos de Dios, de pronto las circunstancias cambian. Viene una crisis y nosotros, por supuesto, nos desesperamos, nos ansiamos y nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás? Y lo que no vemos es que, aunque Dios no es el que está detrás de la crisis, a veces Él las permite como bendiciones disfrazadas que nos hagan, de alguna manera, conectarnos a Él de manera que no hemos estado conectados hasta el presente. Esta pandemia mundial ha sido un sacudir del mundo entero, ¿no es cierto? Es como si Dios nos hubiese puesto en una gran sábana, como si nosotros fuéramos semillas y nos hubiera tirado al cielo y de pronto hemos subido y todo se ha alterado. Pero tenemos la convicción de que Dios está debajo de nosotros para volver a recibirnos. Pero las cosas están siendo transformadas, están siendo realineadas. La vida ya no será lo que antes fue, pero puede llegar a ser mucho mejor de lo que fue si nosotros nos conectamos a Dios. No debemos hablar en estos momentos del regreso de la iglesia si el regreso significa volver a lo mismo de siempre. No, la iglesia necesita un nuevo renacer. Tenemos que ver a Dios hacer cosas diferentes. No podemos seguir haciendo lo mismo de siempre y esperar resultados diferentes. Y por eso es mi convicción de que cuando la iglesia vuelva a reunirse, y estamos muy pronto y a un futuro inmediato de hacerlo, pero las cosas tienen que ser diferentes y Dios nos está preparando para eso. Mira lo que ha pasado. Jacob ha crecido en un ambiente seguro y cómodo. Él sabe que hay una gran bendición que está por venir a ellos. Es la bendición que el Padre pasa a los hijos. Es la bendición del pacto. Es el derecho que va a los hijos mayores. Es el derecho a la primogenitura. Él sabe que esa bendición va a ir al hijo mayor. Aunque ni Abraham tuvo varios hijos, pero la bendición fue al hijo de la promesa, que fue Isaac. No la recibió Ismael, no lo recibieron otros, lo recibió solamente él. Su padre Isaac
también, que fue el receptor de esa gran bendición, tiene que pasar esa bendición a la próxima generación. Y él sabe que él no es el candidato de turno, él sabe que su hermano mayor, Esaú, su hermano mellizo, pero que nació primero, él es el que está en línea para recibir esa bendición. Pero su madre sabía que cuando ella estaba embarazada con ellos y ella fue a consultar al Señor porque decía, este embarazo es tremendo, ¿qué está pasando? Dios le habló a través de su profeta y le dijo, mira, es que dentro de ti hay 2 naciones y hay 2 naciones que están por levantarse, pero el hijo menor, el hijo mayor que va a nacer primero va a terminar sirviendo al segundo hijo. Él va a ser el que va a recibir la promesa que venía desde Abraham, que había pasado a Isaac y que ahora pasaría a este otro hijo que sería Jacob. De manera que él tiene en su madre una aliada, porque él sabe que la madre entiende el propósito de Dios y sabe que la bendición tiene que llegar a él, pero él decide que no va a esperar el momento y la manera en que Dios lo va a organizar. Él va a adelantarse y él va a tomar esa bendición. Y él siendo, su hermano Esaú era fuerte, era musculoso, era un hombre de campo, de batalla. Él es un poco más casero, él no puede competir con su hermano físicamente, pero él es astuto, él siempre gana las batallas con su astucia. De hecho, él es un medio engañador, es medio tramposo, así que él lo que hace es que le roba a su hermano la bendición. Un día que su hermano viene del campo después de una faena ardua de trabajo y sin haber cazado nada, él había estado en casa cocinando una comida, una sopa de lenteja, vamos a llamarle un sancocho, y de pronto llega este hombre hambriento y le dice, oye, dame de esa sopa, y le dice, no, tú quieres sancocho, véndeme tu primogenitura, te cambio tu primogenitura, el derecho a recibir la bendición por este plato de sopa, este plato de sancocho. Y ahí es donde viene Esaú y no aprecia la gran bendición y privilegio, y él lo menosprecia y lo desprecia. ¿Qué importa? Dame aquel plato de sopa, quédate con ella. Y por supuesto él lo toma a manera de chiste, pero eso no es como las cosas de Dios deben tratarse, con esa liviandez, ¿no es cierto? Y entonces mira lo que sucede. Desde ese momento Jacob maquina para quedarse. Cuando llega el momento en que su padre, que está ciego y está anciano y tiene que pasar la bendición, ahí es cuando este hombre de pronto dice, este es el momento. Y cuando el padre manda a su hijo mayor a ir y cazar algo, hacerle un guisado para él comer de su mano y concederle la bendición, ahí es donde mientras el hermano está de casa, su madre le ayuda y Jacob establece la estrategia para robar la bendición de su hermano. Y así lo hace, se viste con su ropa, huele a su hermano, engaña a su padre, miente a su padre le concede la bendición que era irrepetible, y cuando llega su hermano descubre de que la bendición ya ha sido otorgada y él se llena de iras, de resentimiento, de amargura y quiere matar a su hermano. Y es ahí cuando sus padres deciden, ¿sabes qué? Es hora de que tú salgas de la casa y te vayas hasta Harán, donde vive la familia de tu mamá, y allí consigas esposa. Y eso va a comenzar una jornada. De hecho, Jacob va a salir de su comodidad, porque a veces el ambiente donde estamos no es el mejor ambiente donde podemos recibir lo mejor que Dios nos da. A veces pensamos que tenemos que hacer un cambio de físico, tenemos que irnos a otra parte, y hay veces que mudarnos a otro lugar ayuda, pero lo que tú y yo vamos a descubrir es que no es un cambio de ubicación literal, sino un cambio de mentalidad y un nuevo acercamiento a Dios, lo que puede transformar nuestras vidas. Y habiendo transformado nuestra manera de pensar y nuestro corazón, entonces Dios comienza a cambiar el ambiente que nos rodea, el entorno en el que estamos. Así que él sale, si tú notas, él sale de allí y por supuesto seguramente va con sentimientos encontrados. Bueno, él había obtenido lo que tanto anhelaba, le había robado a su hermano la bendición que había sido otorgada a él, la bendición de Abraham y de Isaac, la bendición de que él sería prosperado y a través de su bendición, su descendencia, todas las naciones serían eventualmente benditas. Pero nota ahora que eso le ha costado tener que salir de su casa.
Y cuando él sale, él va con sentimientos encontrados. Es una larga jornada, él camina cerca de varias millas, y 60 millas, ha llegado ya por varios días, ha estado viajando hasta que llegue a este lugar llamado Luz. Es un lugar, está cerca de una población cananita, pero evidentemente él, por temor a lo que pueda pasar en una ciudad de estos paganos, donde él no conoce a nadie, él decide no entrar a la ciudad, se queda a las afueras de la ciudad y decide ubicarse y dormir a la intemperie. Y es allí donde él va a tener un encuentro con Dios. Pero su corazón está mixto, tiene emociones encontradas. Seguramente que hay una combinación de nostalgia, de temor, de ansiedad. Pero también deben haber grandes expectativas. Y va a ir a la familia de su mamá y va a buscar una esposa. El hombre tenía también que tener cierta alegría, cierto gozo en su corazón. Todos esos sentimientos están ahí. Y de pronto él encuentra un paraje donde va a establecerse para pasar la noche. Ahí busca una piedra que le va a servir de almohada, va a poner su cobija o su manto en esa piedra para poder dormir teniéndola como cabecera. Y es en esa noche donde, después de haber abandonado su comodidad, Dios se le va a revelar de una manera mucho más profunda. Cuando tú y yo abandonamos nuestro lugar de comodidad, es cuando a veces estamos más abiertos a lo que Dios quiere hacer. Si tú miras atrás a tu vida, tú vas a recordar el momento donde pasaste por crisis. Y fue a través de esas crisis donde tuviste una mayor revelación de quién era Dios. Fue en los momentos difíciles, en los momentos de batalla, en los momentos de inseguridad, en los momentos donde no sabías qué iba a pasar. Es allí donde tú y yo descubrimos que Dios es real. A veces nuestros momentos de crisis son bendiciones disfrazadas. Son lugares donde de pronto salimos de nuestra seguridad y del sentido de comodidad y nos abrimos a Dios, a veces con desesperación, porque anhelamos y necesitamos su intervención. Y es ahí donde Él va a descubrir que Dios es real. Lo primero que Él va a descubrir es que Dios habla. Dios nos habla cuando salimos de nuestro lugar de comodidad. Dios se encuentra con nosotros en esos lugares y nota que Él va a quedarse dormido y va a tener una visión, un sueño. En ese sueño Él va a ver una enorme escalera. Tiene que ser una escalera enorme y es una escalera que encuentra su punto en la tierra, pero también hay un punto de contacto en la tierra, pero termina en el cielo. Y en la cumbre de esa gran escalera que Él ve, Él va a ver a Dios allí en la cumbre que está hablando con Él. Y Él va a ver que en esa escalera hay ángeles que suben y hay ángeles que bajan. Como si entre el cielo y la tierra hubiera una continua interdependencia. Hay ángeles que vienen a escuchar las oraciones tuyas y suben al cielo a buscar las respuestas, a buscar en los grandes almacenes de Dios la provisión que estamos pidiendo. Y hay ángeles que vienen bajando con las bendiciones que hemos pedido. Es interesante que en Juan capítulo 1, verso 51, cuando de pronto Jesús está allí y le habla a sus discípulos, Él va a decirle que Él era esa escalera, que Jesucristo era el medio a través del cual las bendiciones de Dios se recibían y se daban. Que en Jesucristo nosotros tenemos todo cuanto necesitamos y que en Jesucristo el cielo se une a la tierra. Pero mira lo que pasa. Allí está Jacob y lo primero que él va a ver es que Dios le habla. ¿Y qué le dice Dios? Oh, mira lo que Dios le dice. Dios se presenta. Dios le dice: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti, a tu descendencia. Dios se presenta por su nombre. Su nombre es Jehová. Yo soy el que soy. Soy el eterno presente. Antes que Moisés los recibiera en el monte, frente al arbusto ardiente, antes de que Dios le dijera yo soy Jehová, aquí ya Jacob conocía el nombre de Dios. A su abuelo y a su padre Dios se le había revelado
como el Shaddai, el Todopoderoso, pero a Él se le presenta como el Dios Jehová, el Dios de los pactos. Dios le dice, yo soy quien soy, te he escogido. Tú vas a recibir la bendición que has pedido y tu descendencia va a ser numerosa como el polvo de la tierra y te vas a extender al occidente y te vas a extender al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas. Interesante que en su momento de mayor necesidad Dios le habla a este hombre. Dios constantemente habla cuando tú te dispones a escucharle. Tú y yo necesitamos escuchar de Dios. Tú y yo necesitamos tener una conexión directa con Dios. Tú y yo tenemos que reconocer que Dios es real, que Dios es un Dios sobrenatural que obra sobrenaturalmente en nuestras vidas. Y la razón es sencilla. Tú y yo estamos rodeados de enemigos sobrenaturales. Tú tienes un diablo astuto que lucha contra ti, que planifica en contra tuya y de tu hogar. Hay fuerzas maléficas que vienen contra ti. Nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra autoridades, contra las huestes de maldad en los lugares celestiales. Tú tienes una oposición sobrenatural. Tú necesitas ayuda sobrenatural. Tú necesitas que Dios se manifieste en su poder. Tú necesitas escuchar de Él. Tú necesitas que el Espíritu Santo obre en tu vida de manera sobrenatural. Es la única manera en que nosotros podemos enfrentar las fuerzas sobrenaturales que vienen contra nosotros. El enemigo no va a estar intimidado porque tú conoces y tienes conocimiento, o que conoces la Biblia desde el comienzo hasta el final. El diablo no se va a enterar porque tú tienes una buena teología. El enemigo no se va a impresionar porque tú eres buena gente. El enemigo no se va a impresionar porque tú conoces muchos hermanos en la iglesia. Tu batalla espiritual requiere las fuerzas y las armas de la milicia, que no son naturales, ni son humanas, ni son carnales, pero son poderosas en Dios para la destrucción de esos enemigos espirituales y de sus planes nefastos en contra tuya. Si tú no caminas con un Dios que tú sabes que es real, si tú no experimentas a un Dios que es todopoderoso, si tú no puedes levantarte y testificar que tú has tenido ese encuentro, esa experiencia con Dios, y que tú sabes que Dios es tan real como el piso donde pisan tus pies, ¿cómo vamos a poder enfrentar los ataques enemigos? Tú necesitas tener experiencias con Dios, caminar con Dios. Y lo maravilloso es que Dios habla. Y Dios quiere hablarnos. Y Dios quiere que nos encontremos con Él. Pero tenemos que sintonizarnos a su frecuencia. Esa es la clave. Si nuestros hijos no descubren que Dios es real, si nuestros hijos viven por nuestra fe prestada, que nosotros los padres le damos y le decimos, mira, Dios es así, y Dios hizo esto, y Dios hizo lo otro, pero ellos nunca tienen un encuentro con Dios, ¿qué clase de fe tú crees que van a tener? Ellos no van a tener una fe que les va a sustentar a ellos frente a la tentación en los momentos de dificultad. Si ellos no tienen su propia experiencia con un Dios real, Dios le va a parecer como un cuento de hadas, como una historia más de las que han escuchado. Pero déjame decirte, cuando ellos tienen encuentros con Dios, cuando ellos saben que Dios es real, cuando ellos ven a Dios contestando sus oraciones, cuando ellos ven la mano benéfica de Dios obrando a favor de ellos, cuando ellos tienen su propia experiencia con Dios y con el Espíritu Santo, entonces la fe de ellos va a estar fundamentada en su propia relación con Dios y no va a ser una relación que viene indirectamente generada por la fe nuestra. Ellos tienen que enfrentar sus propios desafíos y conectarse con su Dios y ver a Dios contestar sus oraciones. Una de las mejores oraciones que nosotros como padres podemos hacer por nuestros hijos es, oh Señor, revélatele a ellos de una manera real, de una manera dramática, Señor, que ellos sepan que tú eres real, que tú eres un Dios que obra. Recuerdo una vez cuando mi hijo me contó, él
estaba luchando con su fe, tenía tantas preguntas. Pero en aquellos tiempos él tenía que tomar el tren para ir hasta Manhattan. Y él recuerda una vez donde él llevaba sus instrumentos musicales para ir a estudiar a la universidad. Cuando se levantó en el tren atestado en que estaba, él salió y sin darse cuenta se le salió del bolsillo su cartera, su billetera. Y él salió caminando y salió de allí y la dejó atrás. Y él me llamó desesperado: oh, papá, no vas a creer lo que me ha pasado. Perdí la billetera en el tren. Papá, ¿qué voy a hacer? Y yo, bueno, hijo, ora, es lo único que puedes hacer. Y está bien. Y oró y le dijo: Señor, yo sé que esto parece imposible, pero por favor ayúdame a recuperar mi billetera con todos mis documentos de identificación, todo lo que tengo ahí. De hecho, llamó hasta la oficina central de la compañía de transporte de Nueva York y pudo conectarse con alguien. Y cuando él le dijo: quiero saber si ha encontrado mi billetera, la señora se rió de él, le dijo: hijo, olvídate de esa billetera está perdida. Tú sabes que en la ciudad de Nueva York todos los días se transportan más de 5 millones de personas entre todos los trenes, los buses. Tú jamás vas a encontrar esa billetera, nunca la vas a encontrar. Pero él oraba y le decía: Señor, nada es imposible para ti, ten misericordia de mí, ayúdame a encontrar mi billetera. Bueno, fue increíble lo que pasó. Esa misma tarde él estaba en una de sus clases cuando de pronto lo llamaron y le pidieron que viniera a la oficina. Él fue a la oficina y le dijo: mira, hay una persona que quiere hablar contigo. Él tomó el teléfono y le dijo: mire, yo soy una mujer, era una mujer policía, era una sargento. Y ella dice: mira, yo trabajo en un precinto de la policía en el condado de Brooklyn. Y esta mañana entré a dar unas vueltas por el subway. Y cuando yo entraba, vino una persona y me dijo: tenga, y me entregó una billetera. Y cuando yo vi la billetera y fui a ver a quién era la persona, se había ido. Una persona que había salido del vagón, seguramente en el instante en que él la había perdido. Y de pronto yo no sabía qué hacer, me la llevé, llegué a mi precinto, miré la identificación y noté que allí estaba esta identificación de la universidad, y por eso estoy llamando. Tú estás ahí, esta es tu billetera, tiene todo el dinero, tiene todo lo que necesita. Y mi hijo estaba tan asombrado que le dijo: sí, ¿dónde puedo ir a buscarle? Si no te preocupes, yo te la voy a llevar a la escuela. Y esa señora tomó un automóvil de patrulla y llegó hasta la universidad y se la dio en las manos. Mi hijo estaba tan emocionado que dice que hasta le dio un abrazo y después temió que le arrestaran por haber abrazado a una policía. Pero ese día él vino y me dijo: papá, hoy yo sé que Dios es real y que Dios contesta la oración, porque todo el mundo con quien hablé me decían: olvídate, eso es imposible, eso nunca puede suceder, que te devuelvan a ti intacta esa billetera, perdiéndola en el tren en la ciudad de Nueva York, eso es absolutamente imposible. Pero él se conectó con Dios. Yo no podía hacer nada por él. Yo no podía decirle: yo voy a creer por ti. No, él tuvo que orar. Y Dios en su misericordia se le reveló a él de esa manera. Bueno, nuestros hijos tienen que descubrir que Dios es real. Dios no tiene nietos, lo has escuchado, solo tiene hijos. Cada hijo, Dios desea tener una relación contigo. Él le habló a Jacob, él se le mostró a Jacob quién era él. Y cuando Jacob descubrió que Dios hablaba, entonces él pudo responder a Dios. Lo segundo es que Dios no solamente le habló, Dios le prometió obrar, porque Dios no es solamente un Dios que habla, es un Dios que obra. Mira lo que Dios le promete. Lo primero que él le dice es que él estará con él, lo va a bendecir todas las familias de la tierra a través de él, que lo va a guardar, dice: y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Mira lo que Dios le promete hacer. Dice: yo voy a estar obrando a tu favor, te voy a proteger, te voy a guardar, voy a estar contigo. En otras palabras, yo voy a ser aquel que te va a prosperar, aquel que te va a bendecir. Aquí está este joven que ha salido de la seguridad de su casa, de su centro de comodidad, y ahora está a la intemperie en una jornada peligrosa,
porque todos esos caminos muchas veces estaban llenos de ladrones, de atacantes, de peligro, de fieras. Él está enfrentando desafíos, su temor debe estar bien alto en su marcador de temores en su corazón. Pero nota Dios está con él. Y Dios le está diciendo, yo estaré contigo. Tú y yo servimos a un Dios que obra, un Dios que cumple sus promesas. Nosotros recibimos grandes y preciosas promesas para que podamos reclamarlas a ellos. Tenemos a un Dios que obra. Cuando nuestro Señor Jesucristo caminaba por Israel, transitaba aquellos caminos polvorientos, entraba a las ciudades, entraba a Jerusalén y predicaba la palabra de Dios y hablaba del amor de su Padre. Cuando él predicaba su enseñanza sobre el reino de Dios, cuando la gente venía a él desesperada, ellos abandonaban sus lugares de comodidad para hacer una jornada hasta donde él estaba. Y ellos llegaban a Jesús y muchos de ellos le decían, Jesús, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de Dios. Como el ciego Bartimeo le gritó sin poder verlo. Y nota que Jesús iba a ellos y Jesús obraba a su favor. Ciegos recibían la vista, paralíticos y cojos caminaban. Mujeres en necesidad recibían sanidad física. Hombres y mujeres necesitados de la gracia de Dios la recibían en abundancia. Algunos venían a orar no por ellos, sino por seres amados que no podían hacer la travesía, como la persona, el noble que fue a orar por su hijo que estaba enfermo. Un centurión vino a pedirle oración por un siervo que estaba enfermo. Una madre desesperada vino a predicar por su hija que estaba siendo atormentada por un demonio. Y nota que Jesús obraba. La distancia no era un estorbo para nuestro Rey Jesús. Ellos oraban y Jesús usaba de su autoridad. Y el reino de las tinieblas no podía hacer nada en contra suya, porque él tenía toda la autoridad del cielo aquí en la tierra. Y Jesucristo obraba con poder y autoridad, y las huestes infernales tenían que echarse para atrás, mientras el Hijo de Dios avanzaba y traía su reino sobre la tierra. Ese es el Jesús que tú y yo servimos. Nosotros servimos a un Dios que obra, un Dios real, un Dios a quien podemos clamar, un Dios que nos habla, que nos da promesas, que nos ha hablado. Y nosotros hemos escuchado sus palabras y el eco de esa voz todavía resuena en nuestros corazones. Y tú y yo podemos acercarnos confiadamente a ese trono de gracia y clamar esas promesas y pedir por nuestras familias y pedir por nuestra ciudad y pedir por nuestra nación o por nuestras naciones. Tú y yo podemos acercarnos a un Dios todopoderoso que nos ha dado el privilegio de poder interceder a favor de aquellos que le aman. Así que nosotros podemos venir a Dios. Estamos viniendo a Dios y orando oraciones poderosas por lo que está por suceder. Esa es la historia del pueblo de Dios, que ha escuchado de Dios y ha visto a Dios obrar. Jacob escuchó esa palabra de Dios. Dios le prometió obrar a su favor. Él tenía que aceptarlo o rechazarlo, pero él está allí, él lo había buscado. Él había mostrado celo por Dios. Él quería esa bendición, aunque originalmente hubiese sido por motivación egoísta. Dios miraba más allá de su motivación imperfecta para plantar en él una semilla que daría fruto. Dios estaba obrando a favor de Jacob. Pero nota esto, Dios le prometió algo mucho más glorioso. Dios le dijo a él, he aquí, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Dios te dice a ti, yo estoy contigo. Dios nos acompaña. Dios nos habla. Dios obra. Dios nos acompaña. Su presencia es la clave de todo este pasaje. La presencia de Dios es la clave de todo este pasaje. La vida cristiana es una vida poderosa precisamente porque Dios nos acompaña.
La clave de la vida cristiana es la presencia de Dios. Cuando Jesucristo vino, cuando tú lees los evangelios y ves que Jesucristo vino a la tierra, su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros. Y tú lees los evangelios desde Mateo capítulo 1 hasta el último evangelio de Juan, el capítulo 21, y tú vas a descubrir allí, que Dios está con sus hijos. Jesús estaba con ellos. Ellos van a ver a Jesús con ellos calmar mares atormentados. Jesús con ellos va a liberar de gente endemoniada. Jesús con ellos va a sanar los enfermos. Jesús con ellos va a multiplicar los peces y los panes. Jesús con ellos va a hacer grandes milagros. Jesús con ellos va a enseñarles grandes enseñanzas. Jesús con ellos va a predicar mensajes que van a llegar a lo más profundo de su corazón. Jesús con ellos van a ver a Emmanuel allí en carne y sangre. Pero ya después de la resurrección, como el Señor Jesucristo le había prometido, Jesús ya no estaría con ellos, Jesús estaría en ellos. Ahora la presencia del Señor estaría dentro de ellos. Ser un cristiano es tener la presencia del Señor Jesucristo en nosotros por medio de su Espíritu. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. La gloria de la vida cristiana es que es una vida encarnada. Que como así Jesucristo se encarnó y se hizo carne y habitó entre nosotros, ahora Él se encarna en nosotros por medio de su Espíritu. Como el Padre y el Espíritu Santo se habían encarnado en Él. Y por eso Jesús podía decir, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y el Espíritu que descendió como paloma y lo llenó, Él había sido encarnado por el Espíritu de Dios. La presencia del Padre estaba en Él. Ahora, la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está en nosotros. Jesucristo prometió en Juan 14:21, si vosotros guardáis mis mandamientos, mi Padre os amará y vendremos a vosotros y me manifestaré a vosotros. La vida cristiana es una vida sobrenatural porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Lo más glorioso de la vida cristiana es la presencia de Dios. Y por eso tú y yo tenemos que conectarnos a esa presencia. Tenemos que reconocer que somos templo de su Espíritu. Tenemos que reconocer que el Espíritu que mora en nosotros nos está llamando. Tenemos que permitir que ese Espíritu nos hable, que ese Espíritu obre en nosotros su querer y su hacer por su buena voluntad, porque es el Espíritu el que nos transforma, el que nos cambia desde adentro hacia afuera. Es el Espíritu dentro de nosotros el que produce su fruto: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, o humildad y dominio propio, ¿no es cierto? Es el Espíritu de Dios lo que obra en nosotros, y nosotros podemos ser un canal de su amor y de su bendición. Eso es la presencia de Dios. Por eso, cuando los siervos de Dios han disfrutado esa presencia, ellos viven en esa presencia, la cultivan. Ellos saben que Dios está con ellos y ellos cultivan esa presencia. Ellos viven y actúan como si Dios estuviera en ellos, como si Dios estuviera con ellos. Porque tener a Dios en nosotros es también tenerlo con nosotros, ¿no es cierto? Pero más cercano que la piel que tenemos puesta. Escúchame esto. Dios le dijo a Jacob, yo iré contigo. Dios te dice a ti, yo iré contigo. Dios no puede estar más cerca de ti de lo que ya está. Dios se ha hecho uno con tu espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Una tercera parte tuya es perfectamente santificada. Tu espíritu es uno con el Señor. Tu alma y tu cuerpo todavía no están perfectamente santificados. Si no estuviéramos en el cielo, ¿no es cierto? Hubiéramos resucitado a la nueva vida con el cuerpo glorificado que Dios nos ha prometido, pero todavía no estamos allá. Pero tu espíritu es uno con el Señor. Y por eso Jacob sabía que tenía la promesa de Dios, de que Él estaría con él.
Los grandes hombres de Dios anhelaban la presencia de Dios. Moisés anhelaba el sentido de la presencia de Dios. Él le dijo a Dios: Señor, si tú quieres que yo comience esta jornada y vas a ir conmigo, vamos. Si tú dices que no vas con nosotros, yo no voy a ningún lado. ¿Y qué le dijo Dios? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Tú y yo tenemos la presencia de un Dios vivo. Lo que tenemos que hacer es conectarnos a ellos. Vive como si fuera verdad y lo vas a entender y vas a descubrir que es verdad. Vive como si tuviera fe y tendrás fe. Vive como si Jesucristo siempre estuviera contigo y su presencia se manifestará. Esa fue la historia de un hombre que yo he admirado, su ministerio me ha impactado. Su nombre fue Frank Lovac, un misionero en Hawái. Imagínate un misionero en Hawái, Señor, qué bendita asignación sería esa, ¿no es cierto? Humanamente hablando, yo recuerdo un amigo que tuvo que una vez hacer un internado ministerial y lo enviaron a Hawái. Solo nos enviaba fotos de las playas y nos decía lo mucho que estaba sufriendo su asignación. Imagínate, él era misionero en Hawái, en las islas de Hawái. Pero déjame decirte, no todo lo que brilla es oro, porque Frank Lovac estaba sumido en una profunda depresión. Él tenía como unos cerca de 50 años, 45 años, y él sentía que lo mejor de su vida había quedado atrás. Él no sabía cómo salir de esa depresión en que se encontraba. Así que él decidió buscar a Dios de una manera más profunda. Y él se inventó una manera de buscar a Dios. Él le llamó el juego de los minutos. Él dijo, ¿sabe qué? En cada minuto, él decía, en cada hora hay unos minutos. Yo voy a separar minutos de cada hora para dirigir mis pensamientos a Dios y practicar su presencia. Él había leído el libro del hermano Lorenzo, La práctica de la presencia de Dios, aquel famoso monje cocinero que también hizo lo mismo y Dios se le reveló de una manera profunda. No, Frank Lovac empezó a pensar en Dios y a buscar a Dios y empezó a vivir su vida como si Dios estuviera siempre con él. Al principio no pasaba nada, se olvidaba, intentaba, fracasaba, pero a medida que él lo fue haciendo, de pronto él empezó a experimentar y a tener un sentido de la presencia de Dios. Poco a poco su vida fue cambiando, Dios empezó a manifestarse de una manera profunda en su corazón. Bueno, su vida empezó a cambiar, él salió de aquel pozo cenagoso de la depresión. A medida él practicaba la presencia de Dios, Señor, tú estás conmigo, como estás conmigo voy a hablarte como si tú estuvieras aquí. Y Señor, voy a adorarte como que estás aquí. Y Señor, voy a salir allá pensando que tú me acompañas. Y Señor, cuando esté en el camino manejando, voy a hablarte como si estuviera sentado a mi lado. Él empezó a practicar como si Dios fuera una experiencia real. Y su vida empezó a cambiar. Dios empezó a revelársele. Bueno, para cortarte la historia, Dios empezó a usar su vida de una manera poderosa. Frank Lovac, Dios lo dirigió a empezar un programa de alfabetización para luchar en contra del analfabetismo. Y Dios empezó a extender su ministerio por el mundo entero. De hecho, no recuerdo el año, pero la revista Time lo declaró en un año. No sé si fue el 66 o el 65, el 67. Lo declararon a él el hombre del año, la revista Time, por su programa de alfabetización. Él empezó a ser usado. Recuerdo a unos años atrás que visité un lugar de campamentos aquí en el área metropolitana de Nueva York, New Jersey. Es un campamento que se llama Keswick. Y yo estaba allí con mi familia, habíamos ido a pasar unos días de descanso. Y recuerdo que todos los sábados ellos abrían un pequeño bazar donde vendían cosas, enseres y libros, por supuesto. Y los libros son mi debilidad, mi esposa amada lo sabe. Y yo me acerqué a ver qué libros había allí. Había una señora mayor de edad, una anciana que estaba atendiendo la venta. Y de pronto yo miré un libro y lo tomé y era un libro de Frank Lovac. Yo había leído ya algunos de sus libros, pero yo lo miré y lo empecé a ver. Es sobre la oración, lo voy a comprar. Y cuando fui a pagar por ello, la señora me dijo, este libro de Frank Lovac. Oh, Frank Lovac. Y yo le pregunté, ¿usted le conoció? Y me dice, oh, sí.
Yo era una jovencita adolescente cuando él vino acá, me dijo en una ocasión. Yo era mucho más joven y estábamos aquí mismo, en este lugar de campamento. Él iba a ser uno de los predicadores y estábamos en un lugar donde él iba a traer su meditación, en uno de los pabellones donde íbamos a tener la reunión, y estábamos teniendo unos refrigerios. Había un café y donas y algunas cosas para comer. Y todos estábamos tertuleando, estábamos hablando, envueltos en nuestra conversación, cuando de pronto sentimos que alguien había entrado al recinto y la presencia del Señor lo llenó todo. Y todos nos miramos a ver porque sentimos que la presencia de Dios nos estaba envolviendo. Y todos nos miramos, se hizo todo silencio y todos a la vez, si, como hubiéramos estado en concierto, nos miramos atrás a ver la puerta. Y allí estaba él, que se asombró de vernos, se asustó de hecho y no sabía qué hacer consigo mismo. Pero cuando este hombre, Frank Lubbock, había entrado, el sentido de la presencia de Dios lo había llenado todo. Él dice, aquellas charlas fueron inolvidables, el impacto de su vida nos impactó a todos, pero no era él, era la presencia de Dios que estaba con él. Bueno, Jacob va a tener este encuentro con la presencia de Dios. Este sueño lo va a impactar profundamente. Nota que a la mañana siguiente él abre sus ojos y la primera reacción que tiene es tener un sentido de su presencia. Sus primeras palabras fue, el verso 16, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Noté el impacto de la presencia de Dios. Y eso es lo que lo lleva a él a tomar aceite y a derramarlo sobre aquella roca en la que había dormido y hacer un pacto condicional con Dios. Ahora acuérdate, este es un joven que por primera vez acaba de tener un encuentro con el Dios de sus padres. El Dios para quienes sus padres lo consideraban una persona real, pero que él siempre había escuchado sus historias sin nunca haber tenido la experiencia. Pero ahora, habiendo abandonado aquel lugar de comodidad, en medio de esta jornada difícil, él tiene ese encuentro con Dios. Y ahora él le dice, Señor, ¿sabes qué? Si tú cumples todo lo que tú me pides, si tú me guardas este viaje en que voy y me dieres pan para comer y vestido que ponerme, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová, tú serás mi Dios. Y dice que ahí desde ese momento él decide diezmar. Y dice, este lugar será casa de Dios. Nota esto, él va a responder a esta revelación de Dios, porque cuando Dios se te revela, tú tienes que responder. Y él responde, bueno, su vida sería diferente. Esa jornada continuaría. Él iría ya, cometería errores, sería engañado por su suegro Labán, tendría que volver, pero tarde o temprano Dios lo va a sacar de allá, de Harán, y lo va a devolver a su pueblo. Él va a tener otro encuentro transformador con Dios, que va a impactar su carácter, Peniel. Pero nota esto, él no es el mismo hombre desde ese momento en adelante. Él es un hombre que está en una jornada con Dios. Es un hombre que va a poseer una mentalidad diferente. Ahora hay una conexión con la presencia del Dios viviente. Tú y yo muchas veces necesitamos esos cambios, ¿no es cierto? El meramente mudarnos a otro lugar no nos va a cambiar. Lo que va a hacer es que llevemos la misma mentalidad que tenemos y los mismos problemas que tenemos y los empecemos y terminemos en unos años en el mismo lugar en que estamos. A menos que haya un cambio de corazón, una transformación de mente que viene como producto de un encuentro con Dios. Pero cuando nosotros nos encontramos con Dios y somos impactados, aun si permanecemos en el mismo lugar, algo dentro de nosotros cambia y algo alrededor nuestro empieza a cambiar. Nuestro entorno empieza a cambiar porque hemos estado con Jesús. Y de pronto las cosas cambian, ya no somos los mismos. Y la gente que está alrededor nuestro empieza a notar los cambios. Nuestro ambiente empieza a cambiar.
y de pronto descubrimos que Dios es poderoso, sumamente poderoso, para cambiar todo lo que nos rodea y todo lo que está alrededor nuestro. El ambiente cambia porque algo cambia dentro de nosotros. Así que, amado hermano, amada hermana, espero que estas palabras sean de aliento para ti. Si nos conectamos a Dios, aún la situación más adversa, más difícil, el conflicto más cruento puede cambiar para bien. Si permitimos que la presencia de Dios venga a nuestras vidas y lo cambie todo. Vamos a orar. Padre amado, ayuda a crecer en mí una inconformidad con mi ambiente. Quizás me siento seguro y cómodo en mi ambiente, pero Señor, permite que algo dentro de mí empiece a cambiar y permite que yo pueda conectarme contigo. Mi ambiente no va a cambiar porque yo lo voy a moler a palos. Mi ambiente no va a cambiar porque yo voy a empezar a tratar a la gente alrededor mío de una manera diferente, porque yo quiero cambiarlos a ellos y voy a exigir que cambien y voy a demandar que cambien. No, todo va a cambiar en el momento en que yo me conecte contigo y permita que tu presencia me transforme a mí. Señor, en tu presencia seré transformado y luego contigo vamos a empezar a cambiar el ambiente que nos rodea y el carácter de las personas que nos rodean, que van a responder diferente al cambio que tú estás obrando en nosotros. Oh Señor Todopoderoso, nadie es como tu Espíritu Santo para cambiar nuestros ambientes, para cambiar nuestra manera de pensar. Oh Espíritu de Dios, muévete con poder sobre nuestras vidas. Te abrimos nuestros corazones. Ayúdanos a practicar tu presencia. Ayúdanos a pausar para poder pensar. Ayúdanos a encontrar tiempo para estar en el lugar de oración, el cuarto secreto, el cuarto de guerra, para, Señor, en habitar al abrigo del Altísimo, para poder morar bajo la sombra del Todopoderoso. Porque es allí, en ese aposento alto de oración, donde tú nos vas a hacer a imagen y semejanza de Cristo. Y vamos a salir empoderados para salir a cambiar al mundo que nos rodea. Oh Dios Todopoderoso, danos una visión fresca de quién eres tú. Y ayúdanos a entender quiénes somos nosotros en ti. Y ayúdanos a exponernos a esa maravillosa presencia que nos transforma y nos cambia, Señor. Ven sobre nosotros con poder. Espíritu de Dios, venga sobre nosotros tu reino con transformación. Y Señor, haznos como tú quieres que nosotros seamos. Te pedimos todo esto para gloria y honra de nuestro Rey Jesucristo. Él sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Porque Él es real, Él vive y mora en nosotros. Y Él no nos abandona. Cada día Él está con nosotros. Ayúdanos a honrar su presencia y a conectarnos con Él. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesucristo. Amén. Amén y amén. Y ahora, amados, te envío con la bendición que te recuerda de su presencia en ti. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador.
somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él.